envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá que por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. El día de hoy nos toca compartir la palabra de Hechos, capítulo 9, versículos 20 hasta el 31. Los vamos a leer de manera alternativa. ¿Sí? Bueno, vamos a leer el pasaje del día de hoy. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Muy bien, hasta ahí es la palabra del día de hoy. Primeramente vamos a hacer una oración. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta mañana en la cual nos permites venir ante tu presencia para tener un tiempo de comunión contigo, un tiempo de adoración. Gracias por la palabra de Hechos que tú nos das para compartir hoy. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo, ayúdanos a comprender el mensaje que tienes para nosotros en este día. Señor, trabaja con tu Espíritu, trabaja en nuestro corazón. Señor, abrimos nuestro corazón a ti. Te damos muchas gracias por todo. Pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 20. Lo vamos a leer juntos y a una voz. Ya enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Saulo predica a Cristo. Saulo predica a Cristo. ¿Cuánto puede cambiar la vida de una persona después de haber tenido un encuentro personal con Jesús? ¿Cuánto puede cambiar la vida de una persona después de haber tenido un encuentro personal con Jesús? Tal vez en lo sucedido con Saulo podamos encontrar una respuesta a esta pregunta. Si bien su experiencia fue única, la transformación de Saulo nos muestra la obra que el Señor realiza en quienes han recibido su salvación. Pablo mismo declaró: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. El que está en Cristo es nueva criatura. No una criatura mejorada. No una criatura evolucionada. El que está en Cristo es una nueva criatura, una criatura transformada, una criatura que comienza de cero en el Señor. Luego de su encuentro con Jesús, desde un principio, con gran valor y convicción, Saulo predicó a Cristo. Muchos admiran sus enseñanzas, admiran las enseñanzas de este apóstol, pero pocos observan su vida misma. ¿Cómo vivió él? ¿Cómo usó sus recursos?
Saulo predicaba a Cristo con prudente y profundo conocimiento, sin temor a enfrentar a nada ni a nadie, venciendo oposiciones, desoyendo amenazas, padeciendo maltratos, con los ojos puestos en su Salvador, porque su encuentro con Jesús no fue una simple experiencia o cuestión que dejó en el pasado. Su comunión con el Señor nunca se extinguió, sino que se acentuaba día tras día. La nueva vida de Saulo en Cristo nos desafía a examinar nuestro corazón, nos desafía a anhelar una constante comunión con nuestro Señor. Cada creyente ha experimentado su propio encuentro distintivo y especial con Jesús. Pero lo que todos tenemos en común es que somos enviados a dar testimonio de Cristo y proclamar su nombre. Que nuestra vida evidencie la transformación del Señor. Que nuestra vida se deleite en cumplir su voluntad de dar a conocer su salvación ante el mundo, con el mismo valor con el que Saulo lo hizo. Amén. En el comienzo del relato del maravilloso encuentro entre Jesús y Saulo, como hemos visto en las semanas anteriores, en el comienzo del relato de este maravilloso encuentro, descubrimos a un Saulo completamente diferente al que vemos en el pasaje de hoy. Antes de que Cristo lo hallase, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo pretendía exterminar a todos los discípulos de Jesús, pero mientras se dirigía a cumplir su objetivo, fue sorprendido por el intenso resplandor del Señor y quedó ciego. Finalmente entró a Damasco en angustioso quebrantamiento, quedando a la espera de algún tipo de dirección que se le daría. 3 días después, Cristo le envió a su siervo Ananías para que orase por él. Al verlo le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. De este modo, Saulo recobró la vista, fue bautizado y estuvo con los hermanos de Damasco por algunos días. Aún así, no tardó en emprender su misión como testigo de Jesús. Por eso la palabra nos dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Saulo predicaba a Cristo en Damasco, la ciudad a la que se había dirigido para arrestar a los discípulos. Su autoridad no se apoyaba ahora en las cartas de algún líder religioso, sino en el poder del Espíritu Santo. Sus palabras no eran improvisadas. Él había pasado unos días con los discípulos de Damasco en una intensa meditación, pero además, siendo fariseo, bien preparado, Saulo tenía un profundo conocimiento de las Escrituras. Por lo tanto, al descubrir en Jesús al Mesías prometido, su predicación debe haber sido sumamente poderosa, irresistible, irrefutable, descomunal. La concentración de Saulo estaba en demostrarles a los judíos que Jesús era el Hijo de Dios, el Hijo de la promesa, el Salvador que habían esperado. Esta convicción lo hacía predicar como un gran vencedor, porque como nos dice Juan, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora bien, ¿por qué Saulo se centraba en proclamar que Jesús era el Hijo de Dios? Tal vez porque quería o porque esperaba compartir con los otros judíos el gozo que él sentía por haber descubierto la fidelidad del Padre Celestial al enviar al Salvador prometido.
y porque ellos necesitaban saber que toda espera había llegado a su fin. Jesús, el Hijo de Dios, había venido a este mundo y solo aquellos que reconocieran esta verdad alcanzan la vida eterna. Juan también declara que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que, al exponer que Jesús es el Hijo de Dios, Saulo estaba brindando una predicación llena de amor a sus oyentes. Porque más allá de las diferencias y rechazos, él esperaba que ellos alcanzasen la salvación por creer en Jesucristo. También nosotros alcanzamos salvación por creer que Jesús es el Hijo de Dios prometido, por creer que Jesús es el Dios encarnado, que nos visitó para cargar nuestros pecados y morir sobre la cruz en nuestro lugar. ¿Crees esto? Por creer que Él resucitó con poder, derrotando a la muerte para darnos la certera esperanza de la vida eterna. ¿Crees esto? Por creer que así como Él ascendió a los cielos, un día volverá para buscarnos y llevarnos a su reino de gloria. ¿Crees esto? Amén. Por lo tanto, si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador prometido, tenemos vida eterna. Amén. Y si predicamos como Saulo que Jesús es el Hijo de Dios, con todo lo que esto implica, otros también podrán ser salvos. Amén. Pablo nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero además dice Pablo en el mismo pasaje, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Jesús, el Hijo de Dios, es el Salvador que el Padre Celestial nos ha provisto. Seamos, por tanto, portavoces de esta verdad. Jesús es el Hijo de Dios que ha venido a este mundo para salvar a todos los que crean en Él y lo confiesen como su Señor y Salvador. Amén. Saulo testificó ante los judíos de Damasco a Jesús como el Hijo de Dios. Sin embargo, sus palabras resultaron desconcertantes para sus oyentes. Primeramente porque ellos habían estado esperando a un furioso cazador de cristianos. Pero Saulo se había convertido en uno de ellos. ¿Qué había sucedido? ¿Qué pasó? Con gran sorpresa, todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Saulo había experimentado un cambio tremendo y perturbador para los judíos. Ante su comportamiento, ellos se miraban entre sí, sin poder entender lo que estaban presenciando y sin poner atención al mensaje que les predicaba. Por eso Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Así que Saulo confundía a quienes le oían, no solo porque les decía que Jesús era el Mesías prometido, sino porque también se los demostraba con todo el conocimiento que tenía de las Escrituras, con todo lo que él mismo había vivido en su experiencia personal con Jesús. Frente al desconcierto y rechazo por parte de quienes escuchaban su predicación, Saulo no se desalentó ni abandonó su tarea. Por el contrario, insistió en su mensaje a fin de acallar las voces de quienes estaban perturbados y confundidos por su cambio, pero también confundidos porque él cuestionaba y refutaba las bases de sus creencias. No por una emoción descontrolada, sino con firme apoyo en la palabra de Dios.
Saulo, el gran conocedor de la ley, les demostraba que Jesús era el Cristo a partir de las profecías y enseñanzas de la Biblia. Qué importante es para nosotros también tener un conocimiento profundo y correcto de la palabra de Dios para ser testigos eficaces. Qué importante es que estudiemos la palabra de Dios para descubrir a Jesús en primer lugar como el Hijo de Dios, pero también para adquirir el conocimiento, para proclamarlo ante el mundo. Como Saulo, qué importante es que nos mantengamos unidos al Señor Jesús por medio de su Espíritu Santo y que emprendamos la misión que nos ha encomendado. No solo saber sin actuar, no solo actuar sin saber. Saulo era un gran promotor del Evangelio, conociendo aquello de lo que hablaba por haberlo estudiado y por experiencia propia. Su predicación era tan poderosa y contundente que parecía que nadie podría silenciarlo. Por esta causa, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. La perseverancia de Saulo provocó el malestar y la violencia de los judíos, que tomaron la decisión de deshacerse de él. Saulo les representaba un estorbo, una peligrosa amenaza, un indeseable enemigo. Como consecuencia, decidieron matarlo. Por más que afirmaban seguir la ley, aquellos judíos transgredían sus mandamientos con su desaforado deseo de cometer un homicidio. Matar era un recurso al que no dudaban acudir si les era conveniente para sus propósitos. Pero, ¿qué les hubiera dicho Jesús ante esta reprobable actitud? Lo mismo que les dijo a los líderes religiosos que lo condenaron a la cruz. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por lo tanto, Saulo, el antiguo perseguidor, terminó siendo el más buscado y perseguido. De esta forma, comenzó a cumplirse lo que el Señor le había declarado a Ananías cuando le dijo: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Al saber que querían asesinarlo, Saulo no se amedrentó ante quienes custodiaban las puertas de Damasco de noche y de día para darle muerte. Pero a fin de resguardar su vida, los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Fueron los hermanos quienes, preocupados por él, lo ayudaron a escapar de las acechanzas en su contra, por predicar a Cristo. De este modo, aquel que había pretendido entrar con arrogancia y autoridad religiosa a Damasco para apresar a los discípulos de Jesús, ahora salía de allí furtivamente con la ayuda de quienes había venido a cazar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor había obrado en él no una mera mejora, no una evolución, sino una impresionante y real transformación. Tras su encuentro con Jesús, Saulo había sido transformado. Por esto él predicaba a Cristo. Por esto, asimismo, padeció persecución y amenazas. Por lo tanto, la transformación en Jesús viene acompañada del gozo de la salvación y la misión. Pero asimismo, viene acompañada de la lucha espiritual y la incomprensión y hasta la persecución. Aún así, poder sufrir por el Señor es una gran bendición para nosotros. Como Pablo nos asegura, por causa de Cristo, ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Jesús también nos dice: bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan
y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Jesús es el Hijo de Dios. No temamos proclamarlo. Demos a conocer esta verdad, para que todo aquel que crea en Él, así como nosotros, alcance vida eterna en su nombre. Amén. Un tiempo después de su salida de Damasco, Saulo decidió dirigirse a otra ciudad, la ciudad de Jerusalén. Y al visitar este lugar, obviamente no estaba buscando algún tipo de refugio. Si así hubiese sido, este no era el lugar más adecuado. En Jerusalén estaban sus antiguos amigos judíos, que al saber lo que había hecho en Damasco, no lo iban a recibir con los brazos abiertos. En Jerusalén también estaban sus antiguos enemigos, los discípulos de Jesús, que le temían y que ante su regreso tampoco le darían una gran bienvenida. Es así que, como nos dice el pasaje, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Así que al dirigirse a Jerusalén, Saulo estaba buscando ante todo el lugar estratégico más apropiado para predicar a Cristo. Y si hay algo que podemos observar en su carácter, es que él nunca temió hacer frente a las amenazas. No dejó que ninguna situación lo condicionara para llevar adelante la misión que Dios le había asignado. Él fue allí donde podía glorificar al Señor más allá de sí mismo, más allá de que pudiese correr riesgo de muerte, más allá de lo que le era humanamente conveniente o favorable. Saulo tenía bien impregnada su identidad como testigo de Jesucristo. Por eso, con toda convicción, él proclamó: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No siempre es sencillo que la gente crea en el cambio que operó en una persona después de conocer a Cristo. Aún los mismos creyentes no siempre confían en que alguien haya sido verdaderamente transformado. Particularmente cuando ese alguien vivió como un cruel enemigo, como Saulo. A los hermanos de la iglesia de Jerusalén les costaba acercarse a él por miedo. Aún así, Saulo perseveró en su fe y en dar testimonio de Jesús. Entonces, apareció un hermano que creyó que el cambio de Saulo había sido genuino. No lo juzgó por su pasado. No lo menospreció, a pesar de que había sido un temible opositor. No lo miró con ojos humanos, sino con la perspectiva del Señor. Por esto, descubrió en él la maravillosa obra de Cristo. Ese hermano que confió en que Saulo había sido hecho de nuevo por el Señor fue Bernabé. Por eso, Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Saulo el perseguidor se había convertido en Saulo el predicador, un valeroso mensajero de Cristo. Dios había producido un gran cambio. Dios había producido este glorioso cambio. Bernabé lo creyó así y llevó a Saulo ante la iglesia para integrarlo, para abrazarlo y contenerlo dentro de la familia de la fe. En el pasado, Bernabé había tenido un papel preponderante en la iglesia de Jerusalén. La palabra nos dice que Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles.
Bernabé era un hermano de gran corazón. Bernabé era un hermano de gran corazón. Él traía consuelo a los creyentes, animándolos en su camino de fe. Así lo había hecho en el pasado al compartir sus bienes con los hermanos. Así lo hacía ahora también al buscar e integrar a Saulo a la familia del Señor. Son los hermanos como Bernabé. Son los hermanos como Bernabé los que edifican la iglesia de Cristo. Hermanos que practican el amor. Hermanos que no miran los defectos o las debilidades pasadas de los otros, sino la transformación del Dios que actúa en ellos. Hermanos que no creen en las críticas. Hermanos que no son indiferentes a los demás, sino que están dispuestos a contener e interceder. Hermanos dispuestos a escuchar y a servir a los otros con auténtico amor. Son los hermanos como Bernabé los que edifican a la iglesia de Cristo. Hermanos de gran corazón. La intervención de Bernabé posibilitó a Saulo participar de las actividades de la iglesia y hallar el apoyo de los hermanos. Así él continuó con su labor de predicar el Evangelio. Esta vez Saulo predicaba a Cristo en Jerusalén. Él hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Saulo no temía hablar de Jesús ante la gente. Sin embargo, como le sucedió en Damasco, esto atrajo las acechanzas de nuevos enemigos. Ahora se trataba de los griegos, que eran los judíos helenizados, judíos que mantenían costumbres griegas. Años atrás, hubo otro creyente fiel a quien los griegos persiguieron hasta lograr que fuese ejecutado. Ese creyente era el diácono Esteban. Por aquel entonces, Saulo había presenciado su asesinato y aprobaba lo que otros hacían. Tal es así que él confesó ante Dios un tiempo después: cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Esta vez, el que era perseguido era aquel antiguo espectador que condenó a Esteban. Esta vez, el que había rechazado la predicación de ese fiel discípulo era quien proclamaba el nombre de Jesús. Y esta vez era la vida de aquel antiguo opositor la que peligraba por la conspiración de los mismos feroces enemigos. Esto también evidenciaba su transformación. Porque como Pablo mismo también dijo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Por lo tanto, ante las crecientes amenazas contra Saulo, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Nuevamente fueron los creyentes a quienes antes perseguía, quienes lo ayudaron a preservar su vida. Ellos lo llevaron a Cesarea y de Cesarea a Tarso, su ciudad natal. Allí se quedaría por unos 10 años en reserva, en preparación espiritual para la extraordinaria labor a la que el Señor lo llamaría. La misión de ser un instrumento escogido que llevase el nombre de Cristo en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Qué extraordinaria es la obra de nuestro Dios. Qué maravillosa es la obra de nuestro Dios. Él tomó al perseguidor y lo reclutó para su obra. Así detuvo la creciente persecución contra su iglesia. Y así además manifestó su inmenso amor hacia Saulo, el antiguo cazador de discípulos. Como consecuencia, hubo calma entre las iglesias que crecían bajo la protección y la aprobación de amor del Padre Celestial. Como concluye Lucas, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cuánto puede cambiar la vida de una persona después de haber tenido un encuentro personal con Jesús?
¿Cuánto puede cambiar la vida de una persona después de haber tenido un encuentro personal con Jesús? ¿Cuánto ha cambiado tu vida? ¿Cuánto ha cambiado nuestra vida? Saulo fue transformado por Cristo. Su transformación no fue oculta y silenciosa. Su transformación lo volvió un poderoso testigo del Evangelio. Su transformación le atrajo a sí mismo la oposición y no la amistad de quienes vivían como instrumentos del diablo. El que está en Cristo es nueva criatura. Amén. Con una nueva vida apartada del pecado. Amén. Con una nueva misión. Amén. Jesús es el Hijo de Dios, que viene a hacernos nuevas criaturas. Viene a hacerte nueva criatura, no a mejorarte manteniendo la vieja carcasa que traías, no a producirte una evolución como si fueses un Pokémon, potenciando lo que eras. No viene a llevarte a un nuevo nivel, continuando lo que fuiste. El que está en Cristo es nueva criatura, una criatura transformada, tal como nos lo muestra la vida de Saulo. ¿Cuánto puede cambiar la vida de quien ha tenido un encuentro personal con Cristo? Dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Manifestemos la transformación que el Señor ha operado en nuestro corazón desde que reconocimos en Jesús al Hijo de Dios, nuestro Salvador y Señor. Sabiendo que nuestro Padre Celestial nos protege, seamos poderosos testigos del Evangelio. Procuremos entonces conocer más la palabra de Dios y experimentar su obra en nuestra vida. Al igual que Saulo y como Bernabé, no miremos la condición exterior, sino al Dios transformador. Amén. Miremos al Dios transformador. Vivamos entonces como testigos del Señor. Vivamos entonces para predicar a Cristo. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por haber venido a nuestra vida, no para mejorarla, no para evolucionarla, sino para transformarla. Gracias, Señor, porque viniste a hacernos nuevas criaturas. Y nos diste una nueva visión, una visión espiritual. Y nos diste una nueva misión, una misión espiritual. Y nos has dado una nueva identidad, una identidad espiritual. Nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros creemos que Jesús es nuestro Salvador y Señor. Ayúdanos a proclamar esta verdad para que otros también puedan ser salvos, como lo hizo Saulo, manifestando nuestra vida transformada, sin temor, sino con nuestros ojos puestos en ti, sabiendo que tu Espíritu Santo nos acompaña, sabiendo que el poder de tu presencia viene con nosotros. Queremos ser poderosos testigos de Jesús, el Hijo de Dios, el único Señor y Salvador. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Envíame a mí ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí.